Ya le he puesto revés fuera, el revés fuera, veis, el derecho está por dentro, y lo voy a coser las dos cosas, lo de abajo y lo de arriba, todo alrededor. Le he cosido, tenía unos bolsillos aquí, le he cosido también para que no se abran, y para redondear los bordes lo que he hecho ha sido con un cubo redondearlo y cortar lo que sobra. Veis que se ha quedado redondito ahí con el cubo. Lo que me ha sobrado de recortar pues me va a servir de relleno, y también de relleno pues me va a servir una colcha que ya a mi familia no le gusta, la voy a recortar y va a servir también de relleno, que veis una vez recortado la colcha cómo se queda, como lo de relleno de los cojines. Habéis visto que le da la vuelta, por supuesto que le dejé un espacio para dar la vuelta, que no lo dije antes, pero es normal. Y ahora pues le voy a hacer aquí una zona en el centro, que no sea todo igual, un óvalo donde lo voy a rellenar pero menos. Entonces lo pienso hacer así más o menos. El óvalo ahí, y me voy a dejar un espacio abajo en el óvalo que esté a la misma altura que la parte, que el espacio que me he dejado fuera, para ir rellenando. Relleno el hueco interior, cuando lo tenga relleno le coso esta parte y después relleno lo exterior y le cierro ya por fin ahí. Entonces, ¿cómo hago el óvalo? Pues como es tan grande, con papel de seda, un rectángulo que tengo, lo voy a doblar en 4 veces. Una vez y otra vez. Lo tengo doblado 4 veces y ahora ya le corto las esquinas. Le hago aquí las esquinas para que esté redondito. Entonces lo abro y ya tengo la parte central. Sí, como son dos gatos, que venga bien que sea bastante grande aquí. O bueno, le puedo recortar un poquito aquí en los lados, ya veréis. No sé, luego quiero que tengan espacio. Sí, así va a ser. Todo lo que ocupe una lámina de estas de papel de seda. Y lo voy a dibujar por el otro lado, que es mejor aquí, que no tiene pelo. Lo voy a dibujar para luego coserlo. Lo voy a dibujar en esta parte, que se dibuja mejor que en el pelo. Y me tengo que dejar el hueco ahí sin coser, a la misma altura que esté el hueco el otro, a la misma altura, como lo he explicado en el dibujo. Hay que centrarlo bien, midiendo un lado, otro lado, que midan lo mismo, en los 4 lados que midan más o menos igual, antes de dibujarlo. Ponerle unos alfileres y dibujarlo. Ya le he rellenado la parte central con lana de oveja para que estén calentitos. No hace falta que esté muy alto. Le tengo que coser esta parte que se ha quedado ahí para introducir la lana. Y después pues ya le iré metiendo por el agujero para rellenar la parte de atrás. Esta parte está más lejos, pero es la que voy a rellenar primero, esta parte de aquí de delante.